Imagina esto, has llegado a la tercera edad. Un momento en la vida que debería estar lleno de paz, tranquilidad y satisfacción por todo lo que has construido. Sin embargo, cada día te sientes drenado, como si llevaras una mochila cargada de piedras invisibles. No es tu cuerpo el que está cansado, es tu espíritu. Y lo peor de todo, no es por lo que hiciste, sino por las personas a las que no has podido dejar atrás. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto te está costando mantener a esas personas a tu lado? Personas que no aportan, que critican, que te hacen sentir menos o que simplemente te absorben toda la energía. Quizá te has acostumbrado tanto a su presencia que no te das cuenta del daño que te están causando. Pero déjame decirte algo, llegar a esta etapa de tu vida no significa que debes seguir soportando cargas que ya no te pertenecen. Este video es para ti, para que descubras cómo liberarte de quienes te retienen emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Porque la tercera edad es tu momento para ser libre, para vivir sin las cadenas que te impiden disfrutar de lo que has ganado con tanto esfuerzo. Entonces, ¿por qué en la tercera edad es tu momento de vivir plenamente? A lo largo de tu vida, probablemente has tenido que cumplir con expectativas, responsabilidades y compromisos. Pero ahora, en esta etapa de tu vida, has llegado al punto en el que puedes elegir con quién quieres compartir tus días, con quién quieres gastar tu energía y con quién ya no. La tercera edad no es el final, es un nuevo comienzo. Y como todo comienzo, requiere hacer espacio para lo nuevo. Eso implica dejar ir a quienes no te permiten crecer, a quienes te frenan o te hacen sentir insuficiente. Esta es una verdad incómoda, pero la calidad de tu vida depende de la calidad de las personas que te rodean. Si no empiezas a elegir cuidadosamente con quién compartes tu tiempo, podrías perder los mejores años de tu vida. El filósofo estoico Epicteto decía, no es lo que te sucede lo que te afecta, sino cómo lo interpretas. En este momento, debes empezar a interpretar tu vida de una nueva manera. Tienes el poder de elegir la libertad emocional. Este es tu momento, tu oportunidad para cortar esos lazos que te mantienen en una situación de desgaste y sufrimiento. Y no es fácil, lo sé. Pero, ¿qué es más difícil? ¿Vivir en paz o seguir permitiendo que otros decidan tu estado emocional? Lo que sigue en este video te va a enseñar cómo identificar a esas personas de las que debes alejarte, y lo más importante, cómo encontrar el valor para hacerlo. Pero antes de seguir adelante, te invito a darle like a este video y a suscribirte al canal. Lo que viene es crucial para tu bienestar en esta etapa de la vida. Quiero que prestes atención a la historia de Don Andrés, porque nos enseña que, al llegar a la tercera edad, es fundamental rodearse de personas que nutran nuestra paz y apartarnos de aquellas que nos la roban. Si te quedas hasta el final, compartiré estrategias prácticas para liberarte de relaciones tóxicas y vivir con serenidad. No te lo pierdas. Don Andrés, a sus 70 años, parecía tenerlo todo. Había trabajado duro toda su vida, criado una familia, y, desde afuera, su vida parecía el retrato perfecto de la estabilidad. Pero lo que nadie veía, era la lucha interna que llevaba por años. Estaba rodeado de personas que constantemente lo hacían sentir pequeño. Su hermano menor, Roberto, siempre lo criticaba por cualquier decisión que tomara, haciéndolo sentir que nunca era suficiente. A esto se sumaba su amigo de toda la vida, Vicente, que se había vuelto dependiente de Don Andrés para todo, desde ayuda económica hasta apoyo emocional, pero nunca parecía ofrecer nada a cambio. Y luego estaba su propio hijo, Tomás, quien a menudo lo manipulaba con culpa, usando frases como, «Papá, después de todo lo que he hecho por ti, ¿cómo es que no puedes hacer este pequeño favor?». Don Andrés vivía en una prisión invisible. La presión de mantener estas relaciones lo había llevado a sacrificar su propia paz. A menudo se preguntaba en silencio, ¿es este el tipo de vida que quiero en mis últimos años? Pero se sentía atrapado, pensando que era su deber cargar con estas relaciones, por amor, por responsabilidad, por miedo a estar solo. Todo cambió una tarde de verano. Don Andrés, mientras cuidaba su jardín, recibió una llamada de Roberto, su hermano. Como de costumbre, la conversación comenzó con críticas. Roberto le reprochaba la forma en que había manejado un problema familiar, insinuando que Andrés siempre había sido el problema en la familia. Pero algo en ese momento fue diferente. Tal vez fue el cansancio acumulado o tal vez, simplemente, había llegado al límite. Don Andrés colgó el teléfono,
Se quedó mirando el cielo y sintió una mezcla de tristeza y liberación. Esa noche no pudo dormir. Recordó algo que había leído sobre los estoicos: no tienes control sobre los demás, solo sobre ti mismo. Estas palabras resonaron en su mente una y otra vez. Se dio cuenta de que había pasado gran parte de su vida tratando de cumplir con las expectativas de otros, cargando con las emociones y demandas de personas que no se preocupaban por su bienestar. ¿Y qué había ganado a cambio? Dolor, estrés y una vida llena de resentimientos silenciosos. A la mañana siguiente, don Andrés tomó una decisión que cambiaría su vida. A partir de ese día, su paz interior sería su prioridad. El proceso no fue fácil. Durante semanas, don Andrés se preparó mentalmente para confrontar la realidad que había evitado por tanto tiempo. Sabía que alejarse de personas como Roberto y Vicente sería doloroso, pero también sabía que seguir soportando sus críticas y demandas constantes era un precio que ya no estaba dispuesto a pagar. Su primer paso fue simple, pero poderoso: establecer límites. Cuando Roberto lo llamó nuevamente para criticarlo, don Andrés respondió de manera calmada, pero firme: hermano, te quiero, pero ya no voy a permitir que me hables de esa manera. Si no puedes respetarme, no seguiré esta conversación. El silencio en el otro lado del teléfono fue revelador. Roberto no estaba acostumbrado a que Andrés se defendiera, y eso lo descolocó. Lo mismo sucedió con Vicente. La próxima vez que le pidió un favor, don Andrés le dijo que no podía ayudarlo. Vicente reaccionó con frustración, tratando de manipularlo emocionalmente, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, don Andrés no cedió. Con calma, le explicó que necesitaba centrarse en sí mismo, en su salud mental y emocional. Finalmente, con su hijo Tomás, la conversación fue aún más difícil. Tomás lo acusó de ser egoísta, de haber cambiado. Pero don Andrés, con dolor en el corazón, mantuvo su postura. Sabía que ceder nuevamente solo lo llevaría al mismo ciclo tóxico de antes. Le dijo a su hijo: te amo, pero no puedo seguir haciendo cosas solo por miedo a que te molestes. Estoy aquí para apoyarte, pero no a costa de mi propia felicidad. El viaje hacia la libertad personal de don Andrés no fue inmediato. Hubo momentos de duda, de soledad, de tentación por volver a las viejas dinámicas. Pero cada día que pasaba, sentía como su carga se aligeraba. Comenzó a redescubrir el placer de estar en su propia compañía, de disfrutar de su tiempo sin preocuparse por las demandas y expectativas de otros. Lo más poderoso que aprendió fue que, en la tercera edad, uno no tiene que conformarse con relaciones que no aportan valor. La libertad no solo es física, sino también emocional. Y cuando aprendemos a soltar lo que nos drena, abrimos espacio para lo que realmente importa: la paz, la serenidad y la auténtica felicidad. Don Andrés es el testimonio vivo de que, sin importar cuántos años tengas, siempre es posible cambiar, soltar y empezar de nuevo. Y su historia es un recordatorio de que la verdadera libertad viene de dentro. ¿Y tú también estás listo para liberarte? El poder de la tercera edad, un nuevo capítulo. Después de cortar las relaciones tóxicas que lo mantenían atrapado, don Andrés experimentó algo que jamás había imaginado: una fuerza interior que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que durante años había permitido que otros definieran su valor, su bienestar y su paz. Pero ahora, cada día, sentía como su espíritu se fortalecía. Era como si, al liberarse de las cadenas invisibles que lo ataban, su verdadera esencia comenzara a brillar. Este es el poder de la tercera edad. Lejos de lo que muchos piensan, la tercera edad no es una etapa de debilidad o sumisión. Es un renacimiento, un capítulo en el que puedes vivir con más claridad y propósito que nunca antes. Don Andrés descubrió que, al dejar de lado a las personas que lo drenaban, no solo recuperó su tiempo y su energía, sino que recuperó el control de su vida. Esto no es solo la historia de don Andrés. Es una verdad universal. Llegar a la tercera edad te otorga una nueva perspectiva, una comprensión profunda de lo que realmente importa. Ya no estás aquí para complacer a otros. Estás aquí para vivir de acuerdo con tu verdad. La filosofía estoica tiene una enseñanza fundamental que es especialmente relevante en la tercera edad. Solo puedes controlar tus propias acciones y emociones. Esto es algo que don Andrés comprendió profundamente en su viaje. Durante años, trató de cambiar a las personas a su alrededor,
esperando que eventualmente lo entendieran, lo valoraran o al menos dejaran de criticarlo. Pero el cambio nunca llegó, y esa frustración solo le causaba más dolor. El poder de la tercera edad es darte cuenta de que la libertad viene de soltar el control que intentas ejercer sobre los demás. Ya no necesitas convencer a nadie. Ya no necesitas pelear por tu lugar. Tu lugar ya está aquí, y es tuyo. Lo único que puedes controlar es cómo respondes a los desafíos, a las críticas y a las expectativas de los demás. En la antigüedad, los estoicos enseñaban que, para vivir una vida plena, debías concentrarte en lo que puedes influir: tu carácter, tus decisiones, tu paz interior. Este es el verdadero poder de la tercera edad, cuando comprendes que no necesitas cambiar a los demás para encontrar tu felicidad. Tu felicidad depende únicamente de ti. La ciencia también respalda esta idea. Diversos estudios han demostrado que, a medida que envejecemos, ganamos en sabiduría emocional. Un estudio publicado por la Universidad de California reveló que las personas mayores tienen una mayor capacidad para regular sus emociones y afrontar los desafíos de la vida de manera más equilibrada. Esto significa que, en la tercera edad, tu cerebro está mejor equipado para lidiar con las dificultades emocionales y dejar ir las tensiones innecesarias. De hecho, se ha comprobado que las personas mayores que priorizan sus relaciones y establecen límites claros tienen mayores niveles de satisfacción y bienestar. Un estudio de Harvard, que siguió a cientos de personas durante décadas, concluyó que la clave para una vida larga y feliz no es el dinero o el éxito profesional, sino la calidad de las relaciones que tenemos. Y aquí está la clave: la calidad, no la cantidad. Don Andrés aprendió que no necesitaba muchas personas a su alrededor. Solo necesitaba a las personas correctas. Aquellos que realmente sumaban a su vida, que lo apoyaban y lo hacían sentir valorado. Al eliminar las relaciones tóxicas, abrió espacio para nuevas conexiones, más profundas y significativas. En este nuevo capítulo de tu vida, tienes un poder que tal vez no sabías que tenías. El poder de elegir a quien dejas entrar en tu vida y a quien decides cerrar la puerta. Es un poder que muchos temen usar por miedo a la soledad, pero la soledad que surge al cortar relaciones tóxicas no es un vacío, es un espacio que te ofrece algo invaluable: paz mental. Los estoicos entendieron esto hace siglos. El filósofo Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y tus pensamientos están profundamente influenciados por las personas con las que te rodeas. Si constantemente estás expuesto a personas que te critican, te manipulan o te hacen sentir menos, esos pensamientos se filtran en tu mente. Pero si eliges rodearte de personas que te apoyan, que respetan tu tiempo y tu energía, entonces tus pensamientos cambian. Y con ellos, cambia tu vida. La tercera edad te da la oportunidad de aplicar esta sabiduría estoica en su forma más pura. Es tu momento de decidir cómo quieres vivir tus años dorados. No necesitas aceptar el comportamiento de otros si no te hace bien. No estás aquí para ser complaciente, ni para soportar el peso de los problemas ajenos. Este es tu momento de libertad. Aquí te dejo una reflexión. ¿Cuánto más podrías disfrutar de tu vida si decides cortar las relaciones que te quitan energía? Piénsalo. Personas de las que deberías alejarte. 1. Las personas que roban tu energía. Reconocer a los ladrones de paz. El primer tipo de persona del que debes alejarte en esta etapa de la vida es lo que llamamos los ladrones de paz. Estas son las personas que, a pesar de estar físicamente presentes en tu vida, te drenan emocionalmente. Quizás es alguien que siempre trae negatividad, que nunca tiene algo positivo que decir, o que, sin darte cuenta, te inunda con sus problemas, preocupaciones y quejas. Piensa por un momento, ¿conoces a alguien que, después de hablar con ellos, te sientes agotado? Estas personas no buscan tu consejo, ni te valoran como una fuente de apoyo emocional. Simplemente, te usan como un vertedero para sus frustraciones. Este tipo de interacción, a lo largo del tiempo, destruye tu energía y tu bienestar emocional. Don Andrés se dio cuenta de que su amigo Vicente, quien siempre llegaba a su casa con historias de desgracias, era uno de esos ladrones de paz. Vicente no le pedía ayuda, ni escuchaba los consejos de don Andrés, solo quería a alguien con quien descargar su negatividad. Andrés, al darse cuenta de esto, decidió tomar distancia. Entendió que no era su deber cargar con los problemas emocionales de Vicente, y que si realmente quería ayudarlo,
Debía primero ayudar a sí mismo, estableciendo límites claros. 2. Los manipuladores emocionales, los que juegan con tus sentimientos. Otro tipo de persona del que deberías alejarte es el manipulador emocional. Estas personas suelen usar la culpa, el miedo o el chantaje emocional para controlar tus acciones. Pueden hacer que te sientas responsable por su felicidad o su bienestar, incluso cuando eso significa sacrificar tu propia paz. Tomás, el hijo de don Andrés, era un claro ejemplo de esto. A menudo usaba frases como si realmente me quisieras, harías esto por mí, o después de todo lo que he hecho por ti, es lo mínimo que puedes hacer. Este tipo de manipulación emocional lo mantenía atrapado en una dinámica de dar sin recibir, de sentir culpa por no complacer a los demás. Los manipuladores emocionales suelen ser maestros en hacerte sentir que, si no cedes a sus demandas, estás siendo egoísta o insensible. Pero la verdad es que la manipulación emocional es una forma de abuso sutil. Y en la tercera edad, no tienes por qué seguir aceptando este tipo de relaciones. Cuando don Andrés se dio cuenta de cómo Tomás lo estaba manipulando, decidió confrontarlo. Le explicó con calma que no podía seguir cediendo a sus demandas emocionales, y que no era justo que Tomás lo hiciera sentir culpable por priorizar su propia paz. Este acto de valentía fue uno de los más liberadores para don Andrés. No solo mejoró su relación con su hijo, sino que también ganó el respeto que siempre había deseado. 3. Los que nunca cambian. Las personas que se resisten al crecimiento personal. La vida es un constante proceso de aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, hay personas que, a lo largo de los años, se niegan a evolucionar. Estas personas permanecen estancadas en las mismas actitudes negativas, los mismos comportamientos destructivos y las mismas mentalidades limitantes. Estar rodeado de personas que se resisten al cambio puede ser una carga enorme en la tercera edad. Estas personas suelen usar frases como yo soy así y no voy a cambiar o la gente nunca cambia. No solo se niegan a mejorar, sino que también tratan de arrastrarte con ellos en su estancamiento. Puede que te hagan sentir que tus intentos de crecimiento personal son inútiles o que te critiquen por tratar de vivir de manera más plena y significativa. Don Andrés notó que su hermano Roberto encajaba en este patrón. Cada vez que intentaba hablar de sus nuevos intereses, como la meditación o la filosofía estoica, Roberto se burlaba de él, diciendo que era demasiado tarde para cambiar. Pero don Andrés había aprendido algo poderoso: nunca es tarde para crecer, siempre y cuando tengas la disposición de hacerlo. Así que decidió distanciarse de las críticas constantes de su hermano y rodearse de personas que, como él, valoraban el aprendizaje continuo. En la tercera edad, es vital rodearte de personas que apoyen tu crecimiento y que te inspiren a ser mejor. Aquellos que se niegan a cambiar o que critican tus intentos de mejora no están aportando nada positivo a tu vida. Al alejarte de ellos, creas un espacio para personas que sí valoran tu esfuerzo y te ayudan a avanzar. 4. Los egoístas crónicos, los que solo piensan en sí mismos. Finalmente, está el grupo de los egoístas crónicos. Estas personas solo piensan en su propio bienestar, y rara vez consideran tus necesidades o deseos. Siempre esperan que estés disponible para ellos, pero cuando tú necesitas algo, desaparecen o ignoran tus peticiones. Vicente, el amigo de don Andrés, era un claro ejemplo de esto. Siempre pedía favores, siempre necesitaba algo de Andrés, pero nunca ofrecía su ayuda en retorno. Las relaciones con los egoístas crónicos suelen ser unidireccionales, donde uno da y el otro solo recibe. Con el tiempo, este tipo de relaciones te dejan vacío y resentido. Don Andrés entendió que las relaciones verdaderas son recíprocas. Así que, cuando Vicente volvió a pedirle un favor, Andrés le explicó que ya no podía seguir dándole sin recibir nada a cambio. Aunque la conversación fue incómoda, fue necesaria para que don Andrés pudiera liberar su tiempo y energía de una relación que no le aportaba nada positivo. Ahora quiero preguntarte, ¿reconoces a estas personas en tu vida? Ahora que conoces los tipos de personas de las que deberías alejarte, es momento de reflexionar. ¿Cuántas de estas personas están presentes en tu vida en este momento? Sigue viendo por qué más adelante. Te guiaré paso a paso sobre cómo liberarte de estas relaciones sin sentirte culpable ni generar conflictos innecesarios. Porque sí, es posible vivir en paz y con libertad en la tercera edad. Pero, ¿por qué es tan difícil dejar ir? Dejar ir a las personas que han estado presentes en tu vida durante años,
o incluso décadas, no es una tarea sencilla. Los lazos emocionales que has construido a lo largo del tiempo son profundos, y a menudo se entrelazan con los recuerdos, las experiencias compartidas y los sentimientos de lealtad o amor. Estos lazos son poderosos, y no es extraño sentir que al cortar con estas relaciones, estás abandonando una parte de tu propia historia. Don Andrés lo experimentó con su amigo de la infancia, Vicente. Habían sido inseparables durante más de 50 años, compartiendo risas, momentos difíciles y todo lo que implica una vida larga y compleja. Sin embargo, con el tiempo, don Andrés notó que Vicente no era la misma persona que conoció en su juventud. Había cambiado, y no para mejor. Su negatividad y actitud egoísta lo agotaban emocionalmente. Pero a pesar de reconocer estos patrones, Andrés luchaba con la idea de distanciarse. ¿Por qué? Porque el poder de la costumbre es inmenso. Nos acostumbramos a la presencia de ciertas personas, incluso cuando esa presencia nos causa daño o malestar. El cerebro, por naturaleza, busca la estabilidad y la familiaridad, y la idea de romper con alguien que ha sido parte de tu vida durante tanto tiempo puede parecer una traición a esa estabilidad. Sin embargo, el estoicismo nos enseña algo esencial: nuestras emociones no deben gobernar nuestras decisiones. Las relaciones que en un momento fueron importantes no están garantizadas a ser saludables para siempre. Y el verdadero desafío de la sabiduría está en reconocer cuando algo o alguien ya no está aportando valor a tu vida. Otra razón por la que es difícil dejar ir es la sensación de culpa. Nos enseñan desde pequeños que ser una buena persona significa estar ahí para los demás, sin importar las circunstancias. En la tercera edad, estos valores se han arraigado profundamente, y muchas veces sentimos que alejar a alguien, incluso si es tóxico para nosotros, es un acto egoísta. Don Andrés experimentó esto con su hijo Tomás. Aunque sabía que Tomás lo manipulaba emocionalmente y lo hacía sentir culpable por no cumplir sus demandas, había una parte del que sentía que no podía dejar ir la relación. Es mi hijo, pensaba Andrés. ¿Cómo podría ser yo un buen padre si me distancio de él? La culpa se apoderaba de él, haciéndole creer que su deber como padre estaba por encima de su propio bienestar. Este tipo de pensamiento es común, pero también es destructivo. No es egoísta poner límites en una relación que te está haciendo daño. Al contrario, es un acto de autocuidado necesario. Es importante recordar que no estás abandonando a alguien, simplemente estás priorizando tu paz mental. No puedes ser el soporte emocional de alguien más y tú mismo estás desmoronándote. Los estoicos nos recuerdan que no somos responsables de las emociones de los demás, solo de las nuestras. Si alguien en tu vida te hace sentir constantemente mal, no es tu deber cargar con esa responsabilidad. Tu primer deber es contigo mismo, y eso no es egoísmo, es sabiduría. Uno de los mayores temores que enfrentamos al dejar ir a personas de nuestra vida es el miedo a la soledad. Este miedo se vuelve más palpable en la tercera edad, cuando los círculos sociales tienden a reducirse y la familia o amigos cercanos juegan un papel más prominente. La idea de perder a una o varias personas, incluso si son tóxicas, puede crear un vacío emocional aterrador. Don Andrés lo sabía bien. En su caso, aunque reconocía que Vicente y Tomás eran influencias negativas en su vida, también temía lo que ocurriría si se distanciaba de ellos. ¿Y si nadie más quedaba cerca? ¿Y si terminaba solo, sin nadie con quien compartir sus días? La soledad, para muchos, parece ser el peor de los males. Sin embargo, aquí es donde es fundamental comprender que no todas las compañías son mejores que la soledad. Estar rodeado de personas que te desgastan emocionalmente no es una solución al miedo de estar solo, es solo una forma diferente de aislamiento. La verdadera libertad no se encuentra en rodearse de otros a cualquier precio, sino en estar en paz contigo mismo. Y esa paz puede lograrse incluso en la soledad, cuando ésta se elige de manera consciente y con propósito. Además, el miedo a la soledad a menudo nos lleva a subestimar nuestra capacidad para crear nuevas conexiones. Don Andrés, después de liberarse de las relaciones que lo desgastaban, comenzó a asistir a grupos de meditación y lectura en su comunidad, donde conoció a personas que compartían su interés por la filosofía estoica. Estas nuevas amistades eran más profundas y satisfactorias, porque no estaban basadas en la costumbre, sino en una conexión genuina. Otro motivo que nos impide dejar ir es el temor al conflicto. A nadie le gusta enfrentarse a discusiones incómodas o confrontaciones difíciles,
y muchas veces preferimos tolerar una relación tóxica antes que lidiar con el estrés de una confrontación. Don Andrés evitó por mucho tiempo decirle a Tomás lo que realmente sentía, precisamente porque temía cómo reaccionaría su hijo. Las confrontaciones pueden ser agotadoras y, en la tercera edad, parece que es aún más difícil encontrar la energía para enfrentarlas. La tranquilidad que tanto anhelas en esta etapa de la vida parece incompatible con la idea de enfrentamientos. Sin embargo, lo que Andrés finalmente entendió es que evitar el conflicto no elimina el problema. Al contrario, lo prolonga. La incomodidad temporal de una confrontación es un precio pequeño a pagar por la paz y la libertad que vienen después. Cuando don Andrés finalmente decidió hablar con Tomás y Vicente, se sintió liberado, incluso aunque esas conversaciones no fueron fáciles. Los estoicos nos enseñan que debemos enfrentar las situaciones difíciles con coraje y serenidad. El conflicto no debe temerse si su objetivo es recuperar nuestra paz interior. Es mejor un conflicto temporal que una vida entera de resentimiento y agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que realmente te detiene? ¿Es la culpa, el miedo a la soledad o el temor al conflicto? Reflexiona sobre ello. Sabiduría estoica. ¿Cómo manejar las relaciones difíciles? En el corazón de la filosofía estoica hay un principio simple, pero profundamente transformador. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos ante ello. Esta sabiduría, nacida hace más de 2000 años, sigue siendo tan poderosa hoy como lo fue en la época de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Pero, ¿cómo aplicar este conocimiento a las relaciones difíciles, especialmente en la tercera edad, cuando buscamos paz y equilibrio más que nunca? Don Andrés, en su proceso de transformación, descubrió que las enseñanzas estoicas eran una brújula confiable para navegar los desafíos emocionales. Durante años había soportado relaciones que lo drenaban, y finalmente comprendió que su bienestar no dependía de los demás, sino de su propia capacidad para mantener la calma y el control sobre sí mismo. Esta es la esencia del estoicismo. La libertad personal no depende de las circunstancias externas, sino de la fortaleza interna. Marco Aurelio lo describió perfectamente. La paz interna comienza cuando dejamos de preocuparnos por las cosas que están fuera de nuestro control. En las relaciones, esto significa que no siempre puedes cambiar a las personas que te rodean, pero puedes cambiar cómo te afectan. No podemos cambiar el carácter de alguien, pero podemos cambiar la forma en que lo interpretamos y más importante, cómo permitimos que influya en nuestra tranquilidad. Para manejar las relaciones difíciles, los estoicos enseñan a hacer una clara distinción entre lo que está dentro de nuestro control y lo que no lo está. ¿Qué significa esto en términos de relaciones humanas? Don Andrés solía frustrarse porque esperaba que las personas a su alrededor cambiaran su comportamiento. Esperaba que Vicente dejara de ser negativo, o que Tomás fuera más agradecido. Pero estas expectativas solo le causaban dolor y decepción, ya que las acciones de los demás están completamente fuera de nuestro control. Lo que sí podía controlar era su reacción ante estas actitudes y la importancia que les daba en su vida. Epicteto lo expresa claramente en su Enchiridión. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Lo que controlamos es cómo respondemos, cómo interpretamos y cómo actuamos. Don Andrés se dio cuenta de que mantener la calma y elegir conscientemente cómo actuar era su mayor fuente de poder. Así, comenzó a distanciarse emocionalmente de la toxicidad de los demás y se enfocó en su propia paz interna. El círculo de control estoico implica preguntarse, ¿esto que me preocupa está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces debes soltar esa preocupación. Y con las relaciones difíciles, esto a menudo significa soltar la necesidad de cambiar a los demás y enfocarte en mantener tu serenidad. Una de las estrategias más poderosas que don Andrés aprendió fue la indiferencia selectiva, una práctica central del estoicismo que consiste en no dejarse afectar por lo que no tiene importancia real. En términos de relaciones, esto significa que no es necesario reaccionar a cada crítica, comentario sarcástico o actitud negativa que provenga de otros. Vicente, su viejo amigo, siempre tenía algo negativo que decir, ya fuera sobre la situación del país, sus problemas personales o la vida en general. Cada vez que don Andrés pasaba tiempo con él, se sentía agotado, como si su energía fuera absorbida por la constante negatividad de Vicente. Pero tras profundizar en la filosofía estoica, Andrés decidió practicar la indiferencia. En lugar de tomarse cada comentario como algo personal o sentir la necesidad de responder,
simplemente dejaba pasar las palabras, como si fueran hojas flotando en el viento. Uno de los mayores desafíos en las relaciones difíciles es saber cuándo y cómo poner límites. Especialmente en la tercera edad, puede parecer difícil o hasta doloroso alejarse de personas cercanas, ya sea por lazos familiares o amistad. Pero el estoicismo nos enseña que, para preservar nuestra serenidad y bienestar, es necesario establecer límites claros. Don Andrés se dio cuenta de que había pasado demasiado tiempo permitiendo que otros dictaran cómo debía sentirse. Por ejemplo, Tomás, su hijo, a menudo pedía favores sin consideración, manipulándolo emocionalmente para que siempre estuviera disponible. Andrés sentía que, como padre, tenía la obligación de ayudar a su hijo, pero llegó un momento en que entendió que decir no lo convertía en un mal padre. Al contrario, establecer límites saludables es una forma de amor propio y también hacia los demás. Séneca lo dijo mejor: un hombre sabio está en control de su vida, no es una víctima de las circunstancias. Aprender a decir no, sin culpa ni resentimiento, es parte de ese control. Andrés comenzó a decir no con firmeza y serenidad, sabiendo que su paz interior no era negociable. Los límites no son un castigo, son una declaración de respeto hacia ti mismo. Cuando dices no a lo que te hace daño, estás diciendo sí a tu bienestar. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esta sabiduría en tu vida? Has aprendido cómo la sabiduría estoica puede ayudarte a manejar relaciones difíciles, mantener la calma ante el conflicto, practicar la indiferencia selectiva y establecer límites sin culpa. Pero, ¿cómo puedes comenzar a aplicarlo en tu propia vida? En los próximos segundos, exploraremos cómo puedes crear un plan de acción para transformar tus relaciones difíciles y alcanzar la paz que mereces. Recuerda, el cambio comienza con una decisión consciente de priorizar tu bienestar. ¿Estás listo para tomar el control de tu vida y tus relaciones? El camino hacia la libertad. Estrategias para liberarte. La libertad que anhelas en la tercera edad no es algo que llegue por accidente. Es un proceso consciente, una decisión que tomas todos los días. Para don Andrés, esa libertad no era solo física o financiera, era algo más profundo, la libertad emocional y mental. A lo largo de su vida, aprendió que la verdadera liberación no viene de cambiar las circunstancias externas, sino de transformarse a uno mismo desde adentro. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, nos recuerda: no son las cosas las que nos perturban, sino el juicio que hacemos de ellas. Es aquí donde comienza tu viaje hacia la libertad. Si no tomas el control de tus pensamientos, si no manejas las emociones que te atan a relaciones tóxicas, entonces tu vida nunca será verdaderamente tuya. Esta es la premisa fundamental del estoicismo y el primer paso hacia tu liberación: entender que la única persona que puede liberarte eres tú. Don Andrés pasó años viviendo con el peso de las expectativas de los demás, siempre intentando complacer, intentando no decepcionar. Pero el día que decidió darle prioridad a su paz y dejar ir esas expectativas, fue el día que comenzó su verdadero camino hacia la libertad. Tú también tienes ese poder. El primer paso es reconocer que la libertad es una decisión interna, que empieza cuando decides dejar de cargar con lo que no te pertenece. La segunda estrategia en el camino hacia la libertad es identificar las cadenas invisibles que te mantienen atrapado. En muchos casos, no se trata de cadenas físicas o económicas, sino cadenas emocionales y mentales. El miedo al juicio de los demás, la culpa por no satisfacer expectativas ajenas, o la obligación de mantener relaciones simplemente por el tiempo que han durado. Don Andrés se dio cuenta de que gran parte de su sufrimiento venía de la culpa. Sentía que debía seguir soportando la actitud egoísta de su hermano menor porque es familia. Sentía que debía seguir ayudando a viejos amigos que, en realidad, no le aportaban nada positivo. Estas eran sus cadenas invisibles. El filósofo estoico Séneca decía: no se puede ser libre si uno está esclavizado por su propia culpa. Para liberarte, debes hacer un inventario de esas cadenas invisibles. ¿Qué te ata? ¿A qué personas te sientes obligado? ¿Qué expectativas no son tuyas, sino impuestas por otros? Solo cuando seas consciente de esas cadenas, podrás comenzar a liberarte de ellas. Tarea para ti: haz una lista de las relaciones o situaciones que te hacen sentir prisionero. Pregúntate si esas conexiones están realmente alineadas con tu bienestar. Este ejercicio te ayudará a visualizar lo que necesitas soltar para alcanzar la libertad emocional.
La tercera estrategia para liberarte es aprender a establecer límites claros. El camino hacia la libertad pasa, inevitablemente, por saber decir no a lo que te hace daño. No es fácil, lo sé. Decir no puede hacer que te sientas culpable, sobre todo cuando se trata de personas cercanas. Pero establecer límites no es una señal de egoísmo, sino de respeto hacia ti mismo. Don Andrés aprendió, a lo largo de los años, que no podía controlar cómo los demás se comportaban, pero sí podía controlar cuánto permitía que esas personas influyeran en su vida. Dejar de responder a las demandas de su hermano, quien siempre pedía ayuda sin ofrecer nada a cambio, fue una de las decisiones más difíciles que tomó. Pero en ese no encontró su libertad. Marco Aurelio lo expresó de manera simple pero poderosa: elimina de tu vida todo lo que no es esencial. Eso incluye relaciones, actividades y compromisos que no te nutren. Tú decides quién entra en tu vida y quién no. Los límites son una forma de proteger tu paz, de asegurarte de que las personas que te rodean son aquellas que realmente aportan a tu bienestar. No se trata de excluir a los demás, sino de priorizar tu serenidad. El desapego es otra piedra angular en el camino hacia la libertad. Para los estoicos, el desapego no significa indiferencia o frialdad, sino la capacidad de amar sin depender. Es mantener relaciones significativas, pero sin permitir que determinen tu felicidad o bienestar. Don Andrés solía pensar que, para ser un buen amigo o un buen padre, debía sacrificar su propio bienestar. Pero el estoicismo le enseñó que, para amar verdaderamente, debía aprender a soltar la necesidad de controlar o de complacer a los demás. El estoico Epicteto nos enseñó: no te aferres a nada que no puedas soltar sin sufrimiento. Esto incluye personas, relaciones, bienes materiales, e incluso tus propias expectativas. El desapego te permite ser libre porque ya no dependes de que el mundo sea de una manera específica para sentirte bien. Don Andrés aprendió a amar sin atarse. Ya no permitía que las acciones de otros afectaran su paz. ¿Por qué? Porque comprendió que la paz es un estado interno, y que ningún evento externo debería tener el poder de arrebatársela. Don Andrés nos ha mostrado que alcanzar la libertad en la tercera edad no es una simple cuestión de alejarse de las personas que nos dañan, es un viaje hacia adentro, hacia la recuperación de nuestro propio poder. Al ver cómo él transformó su vida a través de decisiones valientes y una profunda convicción en los principios estoicos, queda claro que todos nosotros tenemos el mismo potencial. La paz que buscamos no depende de los demás, sino de la fortaleza con la que defendamos nuestra tranquilidad y felicidad. En la vida, llegar a la tercera edad es un privilegio, pero también es una invitación a vivir desde nuestra verdad. Es un momento para deshacernos de las cargas emocionales y reencontrarnos con quienes realmente somos. Cada día que vivimos es una oportunidad para elegir nuestra libertad. Y esa libertad viene de la mano de una decisión: dejar ir lo que no nos hace bien y rodearnos de personas que realmente valoran nuestra presencia. Si hay algo que Don Andrés nos enseña, es que debemos ser guardianes de nuestra paz. Las relaciones que elegimos mantener y aquellas de las que decidimos apartarnos no solo afectan nuestro entorno, sino también nuestra salud emocional y física. Cada vez que decimos sí a una persona que nos lastima, estamos diciendo no a nuestro propio bienestar. A esta altura de la vida, ¿quién más que tú merece vivir en paz? Ya has dado mucho a quienes te rodean, y ha llegado el momento de invertir en tu propio ser. Tal vez tengas a tu alrededor personas que llevan tiempo drenando tu energía, amistades o incluso familiares que, sin darse cuenta, han monopolizado tu vida emocional. Hoy es el día en que puedes, con valentía, empezar a establecer límites sanos y recordar que tu felicidad no debe estar atada a las demandas o expectativas ajenas. El estoicismo no solo ayudó a Don Andrés a liberarse de relaciones tóxicas, sino que también le dio el valor para vivir con propósito. En esta etapa, la filosofía estoica puede ser el faro que te guíe en tu propio camino. La sabiduría de los grandes pensadores, como Marco Aurelio y Epicteto, nos recuerda que la paz no está en cambiar el mundo a nuestro alrededor, sino en cambiar la forma en que reaccionamos ante él. Haz de la serenidad tu meta y del autocontrol tu aliado. Vive con la convicción de que nadie tiene el derecho de robarte tu paz interior. La libertad no se trata de aislarse, sino de rodearse de quienes realmente elevan nuestra alma y nos permiten vivir en armonía. Como dice el proverbio estoico, nadie puede quitarte la paz si tú no se lo permites. Entonces, ¿qué es lo que quieres en esta etapa de tu vida?
La historia de Don Andrés es solo un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para retomar las riendas de tu destino y decidir conscientemente quienes merecen formar parte de tu vida. Puede que el camino no sea fácil, pero la paz y la libertad que puedes ganar hacen que cada esfuerzo valga la pena. Esta es tu vida, y ha llegado el momento de elegirla sin miedo. Libérate de las personas que te limitan, cultiva relaciones que sumen a tu vida y abraza la sabiduría de la serenidad. Porque mereces pasar esta etapa en paz, mereces vivir desde tu propia verdad. La libertad siempre ha estado en tus manos. Hoy es tu momento de tomarla. A lo largo de este video, hemos visto cómo la tercera edad puede ser una etapa de verdadera libertad y crecimiento personal. Ya no tienes que cargar con las expectativas de los demás. Esta es tu oportunidad para vivir desde tu verdad, en paz y con propósito. La historia de Don Andrés nos recuerda que, al elegir cuidadosamente quien nos rodea y al poner límites sanos, podemos construir una vida llena de serenidad y alegría. Ahora, me encantaría saber, ¿qué relación o situación estás listo para dejar ir en esta nueva etapa? ¿Cuál será tu primer paso hacia esa libertad que tanto mereces? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Pero no te detengas aquí. Sigue explorando más sobre cómo la sabiduría estoica puede ayudarte a vivir mejor. Te invito a ver el próximo video en pantalla para seguir descubriendo estrategias para vivir con propósito y equilibrio. Nos vemos allí.